el objetivo del proyecto Fibra Traffic es poder utilizar las redes de fibra que actualmente están tendidas a lo largo de las carreteras y otras vías para poder ser capaces de medir el paso de vehículos y la velocidad que tienen. La mayoría de los sensores que se utilizan a día de hoy para monitorizar tráfico son de naturaleza puntual, es decir, nos dan información en el punto concreto donde están instalados. El objetivo era utilizar fibra óptica que ya estaba tendida cerca de la carretera y que cubría kilómetros y kilómetros para monitorizar el tráfico de manera continua en todos los puntos de esa fibra, aportando de esta forma una información que a día de hoy no está disponible con ningún otro sensor en el mercado o con ninguna otra tecnología. Es aplicar una tecnología en la que se utiliza una infraestructura ya existente, entonces el coste es muy bajo porque es una reutilización y te da un valor añadido con lo que ya tienes muy elevado, sobre todo ahora cuando se está buscando tanto el tener datos, información, cómo se comportan los vehículos, etc. Está claro que el tráfico y todo lo que deriva de él, desde la contaminación hasta los problemas de movilidad, es algo que a día de hoy es uno de los puntos calientes de optimización para las administraciones públicas. Ese es nuestro principal objetivo. Se puede medir la velocidad del paso de un vehículo y dices, bueno, me vale como un radar de la DGT, pero por otro lado tú puedes saber, oye, pues mi vía, cuando pasan los vehículos ahora se notan más pesados, algo está pasando, tengo un bache, entonces te permite tener continuamente tus vías monitorizadas y saber el estado de salud de las mismas. Ahora mismo los resultados que tenemos, y ya estamos a punto de terminar el proyecto, pero son realmente buenos. Tenemos monitorizadas fibras de 40 kilómetros de manera continua y eso es algo que sinceramente a principio de proyecto no pensábamos tener. Estamos 3 grupos de investigación, cada uno está trabajando en su ámbito y combinar esos trabajos es uno de los retos y es fundamentalmente de lo que tratan estos proyectos colaborativos. Está siendo una experiencia muy enriquecedora porque yo creo que los dos grupos, unos apoyados en nosotros, somos capaces de crecer más que si estuviésemos por separado. Entonces, ese aspecto muy positivo, muy enriquecedor. Porque obliga, entre comillas, a diferentes grupos de investigación de centros tecnológicos diferentes a trabajar de manera conjunta. Esto es algo que decimos muchas veces, pero es difícil llevarlo a la práctica y este tipo de proyectos lo permiten. Miquel Sagüés, doctor en Ingeniería de Telecomunicación en la UBNA y líder del proyecto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos también con otra de las protagonistas, con Ángela Bernardini, doctora de Matemática Aplicada y coordinadora del área de Inteligencia Artificial y Data Analytics en ITEC. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contadnos este novedoso proyecto, un proyecto en el que diferentes agentes del SINAI se unen con el fin efectivamente de que cada uno apoye de todas sus fortalezas para conseguir un objetivo. El objetivo de este proyecto, así, a grosso modo, ¿cuál es? Lo que se busca en Fibra Traffic, en el proyecto Fibra Traffic, es utilizar fibra óptica que ya está tendida cerca de la carretera, que no está específicamente instalada para el objetivo del proyecto, sino que ya está ahí, propiedad de operadoras de telecomunicación, propiedad de administraciones públicas, utilizarla como sensor para monitorizar el tráfico. Ese sería el objetivo. ¿Y qué señales, qué pistas nos da esos coches, esos vehículos que pasan por esa carretera que habéis analizado? ¿Cuál es el tramo que habéis analizado hasta el momento? ¿Qué tramos habéis analizado? El tramo que va a la carretera de Aoiz. Respecto a la información, bueno, nos da diferente información, nos da información sobre el peso del vehículo, el tipo de vehículo asociado con el peso y además la velocidad. ¿Podría servir como radares entonces? Podría servir como radares. El objetivo nuestro desde luego no era ese. Pensamos que el valor que aportan este tipo de sensores va un poquito más allá de lo que son sensores para poner multas, vamos a decirlo así, porque su capacidad, precisamente, su gran ventaja es que monitorizamos muchos kilómetros, decenas de kilómetros, de manera simultánea. Entonces, la información que te proporciona este radar, o este sensor, perdón, es mucho más grande que un sensor radar puntual en un punto de la carretera. Pero es verdad que, por ejemplo, podría servir también como pista para esclarecer
algún accidente o quizás tener contacto con cuerpos policiales y que esas pistas de ese proyecto ayudasen también a esclarecer este hecho? Sí, sí, la verdad que sí, porque digamos que una vez que toda esa información está tratada, a ojo humano ya visiblemente podemos determinar, por ejemplo, la velocidad de un vehículo o la distancia que había entre vehículos. Ahora, para procesar toda esa información hace falta ir un poquito más allá para poder proporcionar luego esa información a, por ejemplo, policía o otro tipo pedir otro tipo de ayuda. Miquel, ¿qué nos habéis traído aquí a plató? Yo veo unos tubos, pero explícamelo tú técnicamente, ¿no? Mejor. Sí, bueno, no es algo muy técnico, pero como curiosidad, muchas personas han visto en la carretera de Aoiz, en la carretera a Irún, en muchas carreteras en Navarra y fuera de Navarra, una línea azul en el arcén de la carretera. Yo creo que eso es algo que mucha gente se ha fijado. Pues debajo de esa línea azul es donde está esta fibra que estamos utilizando nosotros como sensor de tráfico. Entonces es un poco para explicar cómo se instala la fibra o, bueno, gráficamente en un minuto si queréis cómo es el funcionamiento. Claro, cuéntanos explícanos así de muy brevemente cómo funciona. La instalación de fibra en carreteras se hace con el sistema que se llama de microzanja, ¿vale? Es una zanja muy pequeñita, por eso microzanja. Tiene una anchura de 5 centímetros aproximadamente y medio metro, 40-30 centímetros de profundidad. Dentro de esa microzanja irían estos tritubos, por ejemplo, hay otros sistemas, dentro de los mismos otros tubos más pequeñitos y ya dentro de estos es donde va instalada la fibra, que puede tener diferentes formatos. Esto es algo que cuando lo vemos la mayoría de la gente no asocia con fibra óptica, es un cable muy gordo, casi podría servir para otras cosas. Aquí viajan 256 cables de fibra. ¿Vale? Se dice pronto, 256 cables de fibra, que dan muchas pistas. Dan muchas pistas y sobre todo las administraciones o las operadoras de telecomunicación instalan tantas fibras porque es caro hacer una microzanja, es caro instalarla, pero no las están utilizando todas de manera simultánea a día de hoy. Entonces es muy habitual que haya fibra oscura, que se llama, fibra que no se está utilizando para telecomunicaciones y es esa, la que ahora mismo no se está usando para otros fines, la que nosotros proponemos como sensor de tráfico. Estáis utilizando, de hecho, Ángela, fibra óptica que ya estaba instalada, además de la manera en la que nos ha explicado Miquel. Sí, sí, es verdad que por esta razón se trata de una tecnología que no es invasiva. Reutilizamos la estructura ya existente. Además, como bien ha dicho Miquel, tenemos otro tipo de propósito que no es el de multar o de invadir la privacidad de los conductores o determinar qué tipo de vehículo o lo que ha hecho el vehículo, ¿no? Son más a una finalidad, se trata más de una finalidad estadística o, como bien has dicho, poder determinar si se ha verificado un accidente, ¿no? Tratando esa información con técnicas que seguro habréis oído últimamente en el último periodo de Machine Learning e inteligencia artificial. Entonces se trata de, no podemos tener una persona que esté controlando ahí todo el rato el vehículo que ha pasado o a qué velocidad iba, pero sí podemos sacar información histórica e intentar construir modelos, sustancialmente modelos matemáticos, que nos puedan permitir predecir en cierto momento o saber qué vehículo era, cuánto pesaba y a qué velocidad iba. Interesante, ¿eh? Miquel, ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, este proyecto surge como buen proyecto colaborativo en el que se busca que trabajen diferentes grupos de investigación. Surge de lo pequeña que es Navarra, diría yo. En Navarra nos conocemos todos o muchos nos conocemos y además hay una gran cercanía entre administraciones, centros tecnológicos. En este proyecto estamos involucrados la Universidad Pública de Navarra con 2 grupos de investigación y Naitec, que es un centro tecnológico, pero además necesitamos de las administraciones públicas. Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra nos ceden sus fibras para que nosotros podamos desarrollar esta tecnología. Entonces, como ves, hay muchos agentes involucrados y el hecho de que Navarra sea pequeña, que lo digo medio en broma, medio en serio, pero es lo que posibilita que nos conozcamos y podamos tener esa cercanía a la hora de proponer proyectos como este.
y el unir vuestras fortalezas, ¿no? Para luego sacar ese objetivo y sacar esos datos tan relevantes que tanto nos van a ayudar en nuestro día a día. Decías efectivamente que habéis ido participando diferentes instituciones, diferentes grupos de trabajo. ¿Qué tareas habéis desempeñado cada una de ellas? Bueno, lo digo yo, sí. Bueno, creo que después tenemos la idea de mostrarlo en un gráfico que se va a ver. Enseguida vamos a verlo de manera más visual pero también. Digamos que tiene 3 patas el proyecto, o 4, porque la primera sería tener acceso a esta fibra. Pero después el gran reto, el reto fundamental, si quieres, de la parte de mi grupo de investigación, el grupo de investigación en el que yo trabajo, es conseguir esa información, obtener información relevante a partir de la luz que viaja o se refleja de esas fibras ópticas. Aquí tenemos que construir un interrogador óptico, construir un sensor óptico, un equipo que sea capaz de donarnos o darnos esa información. Después, la información de ese equipo ha de ser tratada, hay que filtrarla, hay que ponerla bonita, hay que eliminar lo que no es relevante para pasar a la tercera fase, que es la fase de inteligencia artificial, Machine Learning, donde obtenemos información actuable, información que ya es útil para las administraciones a la hora de gestionar el tráfico. Supongo que también en un proyecto de estas características, ¿no? También os habéis encontrado muchas dificultades para desarrollarlo y más después de esas 4 patas con las que me decías que se sostiene este proyecto. ¿Qué dificultades, Ángela, os habéis encontrado a lo largo del camino? Pues la dificultad primero es hacer esa información leíble, ¿no? Ya leíble por lo humano. En el sentido, en esa información no hay solo información de calidad, sino ruidos que pueden un poco desvirtuar luego los procesos que vienen después. Entonces, el primer paso, la primera dificultad ha sido eliminar esa información que no nos interesaba. A partir de allí, pues entra en juego toda la dificultad del machine learning, del poder entrenar esos modelos que podemos considerar casi como niños pequeños que al principio saben muy poco, pero al darle más información, al darle información verdadera y de calidad, pues van aprendiendo poco a poco para luego resolver y poder determinar, mira, ha pasado este vehículo con este peso, a esta velocidad, y que pueda informar, pueda resolver estadística o pueda resolver otro tipo de problemas. Otro problema que hemos tenido ha sido luego el que es el etiquetado de la información, es decir, saber qué evento coincidía con un cierto comportamiento de la fibra. En la fibra veíamos ciertas cosas, pero si no había nadie ahí vigilando, no sabíamos si había pasado un coche, 2, 3, 5, un autobús. Entonces, el cazar esa información lo hemos resuelto con cámaras, ya aplicando inteligencia artificial, más bien visión artificial a esas imágenes para poder cazar toda la información. Os voy a pedir que os levantéis, que me acompañéis a la pantalla, porque es verdad que queremos ver el proyecto, las ideas las tenemos claras en nuestras cabezas, ¿no? Pero realmente siempre nos gusta verlo de manera más visual, así que os voy a pedir que veamos ese gráfico en el que efectivamente vemos reflejado de alguna manera este novedoso proyecto, el proyecto Fibra Traffic. Cuéntanos, Miquel, ¿qué estamos viendo aquí? Una especie de señal, ¿no? Una especie de guión, de guía de trabajo. Cuéntanos. Bueno, esto es una forma esquemática de describir lo que hemos comentado antes. En primer lugar, tenemos fibra en la carretera o en las inmediaciones de la carretera. Ahí, bueno, no lo he dicho explícitamente, pero tenemos que darle las gracias al Gobierno de Navarra, Nasertic y al Ayuntamiento de Pamplona por esa oportunidad que creo que es un lujo para nosotros. Ahí está la fibra, está cerca de la carretera. Los coches, cuando avanzan por la carretera, generan una pequeña vibración en esa carretera y esa vibración se desplaza como una onda sísmica, es como un pequeño terremoto, es imperceptible para nosotros, pero se desplaza por la carretera y llega hasta la fibra, llega hasta esas estructuras que hemos descrito antes. En ese momento, nuestro sensor es capaz de detectar esas vibraciones en la carretera. ¿Vale? Esta sería la primera parte. Sin embargo, la información que nos da en este punto
es muy compleja, tiene muchas cosas que no son interesantes o no son relevantes de cara, bueno, al objetivo final. Tenemos que procesar esa información y este sería el segundo paso, la segunda etapa. El de ver esos datos, ¿no? Esos detalles que comentabas tú, Ángela, que hay que ir más allá, ¿no? A interpretar esos datos, como decías. Y luego viene esa señal, ¿no? Adaptada. Y luego, una vez que la tenemos limpia, digamos, si quieres continuar tú, Ángela. Sí, una vez que la tenemos ya preparada, es una señal de calidad, sabemos que nos da buena información. Entonces ya ahí entra en juego la inteligencia de los algoritmos. Los entrenamos hasta que tengamos una respuesta de calidad suficiente, como decimos nosotros, y a partir de ahí esa es la información que podemos enviar ya a las entidades públicas para, como decíamos, estadísticas, este objetivo, ¿no? o detección de accidentes. Vamos a ver la siguiente imagen, que también es interesante de analizar. Es esa imagen a partir también de esa carretera y de esa onda sísmica que nos contabas, Miquel. Sí, básicamente es lo mismo que en el esquema anterior, pero quizás se ve un poquito más gráficamente esta primera parte, ¿no? La parte de la propagación. La línea azul que comentábamos, que todos hemos visto en las carreteras, aquí debajo, a medio metro y metido en un tubito es donde tenemos la fibra. Yo creo que eso tiene un punto mágico, ¿no? Pensar que un coche está excitando algo que está tan aislado. Entonces el coche genera una vibración en la carretera, esta se propaga como una onda sísmica que nosotros somos capaces de detectar en nuestro sensor, aplicar procesado de señal para limpiar esa información y posteriormente los algoritmos de inteligencia artificial hasta llegar a la información actuable para las administraciones. ¿Podría tener este desarrollo otro tipo de aplicación en otro ámbito? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque para nosotros esto es un ejemplo de algo que podemos hacer con esta tecnología sensora y con estas otras herramientas tecnológicas, pero hay muchísimas otras aplicaciones en las que podría tener cabida. Si en lugar de hablar de una carretera estamos hablando de un gasoducto o de un oleoducto, que ahora, bueno, pues tristemente eso hay que monitorizarlo, hay que detectar que tiene una fuga de gas. Una fuga de gas genera una vibración en esa estructura y eso es algo que nosotros podemos detectar con este tipo de sensores. ¿Cómo de grande es la fuga? ¿Dónde? Bueno, pues ahí hay que volver a limpiarla y aplicar algoritmos para tener esa información, pero podría ser un ejemplo. Y en general podría ser de aplicación a cualquier estructura grande que vibre. Si vibra y su vibración es interesante para algo, pues podemos aplicar esquemas similares. Y lo que hemos aprendido aquí es trasladable a ese otro tipo de aplicaciones. La cantidad de cosas que aprendemos cada martes con este espacio, con el espacio Sinai. Esta vez mucho hemos aprendido del proyecto Fibra Traffic. Ha sido un verdadero placer teneros, Miquel, Ángela. Gracias por estas novedades y ya nos iréis contando también cómo va avanzando este proyecto. Gracias por haber venido, de verdad. Muchas gracias a vosotras. Gracias a ti.